Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro video podcast Café Clínico del Departamento de Medicina Interna. Hoy día tenemos un gran invitado, nos acompaña como coentrevistadora la doctora Isabel Becerra. Ella es médico internista de la Universidad de la Frontera y geriatra formada en la Universidad de Chile y trabaja actualmente en el Hospital Dr. Hernán Enrique Aravena. Y nos acompaña como un gran invitado el doctor Felipe Salech. Él es geriatra de la Universidad de Chile, investigador y trabaja también en Clínica Alemana de Santiago. Bienvenida Isabel, bienvenido Felipe. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, en verdad. Bueno, hablamos de un tema muy relevante que son las personas mayores, ¿no es cierto? Un poco para contextualizar, ¿qué es la geriatría y cuál es el rol que tiene la geriatría en la medicina actual? Súper. Bueno, la geriatría es un campo de conocimiento en la medicina dedicado a entender las problemáticas de salud asociadas al proceso de envejecimiento, que su principal rol es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores desde sus aspectos sanitarios. Y en ese sentido tiene varios nichos de acción. Uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con fomentar un proceso de envejecimiento y longevidad saludable. Y por otro lado, tiene que saber hacerse cargo de algunos problemas de salud que son frecuentes en las personas mayores y que tienen un contexto clínico que es un poco distinto al de las personas de edad media de la vida. Tenemos patologías que se presentan con características distintas, que tienen prevalencias que son distintas, y eso ha ido generando la necesidad de tener un conocimiento de expertise y por eso ha ido surgiendo el campo. Como especialidad y subespecialidad, ¿no es cierto?, dentro de la medicina, importante. Doctor, y igual se trató en la charla la importancia de la funcionalidad. Para nosotros en geriatría es un outcome importantísimo que protegemos mucho y me gustaría que igual nos conversara un poquito de cuál es el impacto de una persona mayor que es funcional. ¿Qué nosotros entendemos por una persona funcional? Perfecto, eso es una pregunta súper relevante para poder entender el quehacer de la geriatría. ¿Por qué nos importa tanto la funcionalidad? Nos importa porque la funcionalidad es un determinante muy importante de la calidad de vida de las personas mayores. Las personas mayores con mucha frecuencia definen su salud en función de cuántas enfermedades tienen, pero en verdad esa cantidad de enfermedades no necesariamente los limita en su hacer del día a día. A veces tenemos personas que son hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, pero se mantienen trabajando, pueden participar en sus actividades familiares y haciendo cosas desde ese punto de vista. En cambio, tenemos otras personas que a veces pueden tener una única patología, como por ejemplo una artrosis de rodilla o una artrosis de cadera, y que les limita el hacer cosas habituales. Dicen, yo no puedo jugar con mis nietos porque la rodilla me duele, tuve que dejar de trabajar porque la escalera que me hacía subir a mi oficina ya no me la puedo. Y ahí es cuando uno entiende que la funcionalidad se transforma en un determinante súper potente de su calidad de vida. Entonces, la geriatría, una de las cosas que hace es tratar de colocar el foco del cuidado de las personas en mantener esta funcionalidad por la mayor cantidad de tiempo posible. Y también si uno lo pensara desde una perspectiva, el mundo está envejeciendo, tenemos tasas de envejecimiento muy altas en todo el mundo, nuestro país no es la excepción, de hecho nuestro país está envejeciendo de manera bien acelerada al compararlo con el contexto mundial. Y si uno dijera, bueno, la gente está viviendo más años, eso podría ser una gran celebración para todos. Todos Exacto. podríamos seguirnos súper orgullosos de ese logro de la sociedad donde la medicina ha tenido parte, los desarrollos sociales y culturales han participado. Pero por alguna razón hay una espinita ahí que nos molesta con esta cosa del envejecimiento. Y cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? Y uno dice, pucha, uno va a una sala de medicina interna y mira cuántos pacientes son mayores y muchos de ellos son mayores. Y uno ve dentro de los servicios clínicos que han ido aumentando el número de servicios de atención de larga estancia de personas mayores, lo que los gringos llaman los nursing homes o que acá se llaman las residencias de personas mayores, han ido aumentando. Entonces uno dice, ¿cuál es el punto ahí? Y el punto ahí es que muchas personas están envejeciendo con alta carga de enfermedad y pérdida funcional asociada a eso, y eso transforma el problema de la geriatría. Y por eso es que la geriatría lo que trata de hacer, como su primer core, es prevenir la pérdida funcional, tratar de lograr que en aquellos sujetos que han ido perdiendo algo de funcionalidad, intentar de recuperarla en la medida de lo posible, y en aquellos pacientes en quienes han perdido ya funcionalidad, poder montar una red de cuidados apropiada para poder sostener. Exacto, mucho de trabajo en equipo, de prevención. Y ahí me aparece un concepto que escuchamos en la presentación, que es el envejecimiento saludable. Incluso es un objetivo de la Organización Mundial de la Salud. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso. Sí, actualmente por una definición estructural de manejo de la Organización Mundial de la Salud, estamos en la década del envejecimiento saludable entre el 2020 y el 2030.
Y yo diría que un aspecto súper interesante de esa definición, que obviamente tiene que ver con tratar de poner un foco en las políticas de salud y en las políticas de cuidado de los mayores, pero yo diría que más allá de esto, entender a qué es lo que le llamamos envejecimiento saludable es súper interesante, porque cuando uno mira la definición de la Organización Mundial de la Salud de envejecimiento saludable, no tiene que ver con la lista de enfermedades, sino que tiene que ver con lograr un envejecimiento funcional. Y ese envejecimiento funcional es el que les permite a las personas mayores desarrollar las actividades que quieren hacer. Y de nuevo, ¿por qué ese determinante tan importante? Porque esa funcionalidad es un determinante fundamental de la calidad de vida. La calidad de vida mejora en cuanto a la funcionalidad es mayor. Segundo, porque tenemos herramientas de salud que nos permiten prevenir la pérdida funcional de las personas mayores, donde, por ejemplo, promover estilos de vida saludables, donde el entrenamiento físico para nosotros es clave, así como la aspirina para los cardiólogos, el entrenamiento físico es nuestra aspirina desde el punto de vista de la geriatría, para poder mantener la funcionalidad por más tiempo. Y en tercer lugar, porque esta funcionalidad tiene un impacto en términos de las políticas de salud pública que son muy grandes. El impacto económico en términos de cuánto cuestan los cuidados de salud de la dependencia asociada al envejecimiento son gigantescos. Y esos costos de salud muchas veces están encubiertos porque los cuidados de salud de las personas mayores dependientes muchas veces caen en el bolsillo de las personas y no en el bolsillo de políticas públicas que se hacen cargo. No hay financiamiento, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando uno toma artículos científicos de geriatría y uno mira los outcomes que se estudiaron en ese estudio, muchas veces la institucionalización aparece como un outcome primario. Entonces yo soy cardiólogo, nefrólogo, que estoy acostumbrado a ver la mortalidad como mi outcome primario. Uno dice, ¿por qué la institucionalización es un outcome primario? Y claro, porque si tú vives en un país, por ejemplo en Inglaterra, donde el costo de ese nursing home se lo lleva al Estado, claro. Y tú te das cuenta de que ese nursing home vale, por ponerte un ejemplo, 1.000 libras todos los meses. Eso cuesta lo mismo que tener un paciente reumatológico con un biológico una vez al mes, pero durante toda su vida. Entonces, ese costo sanitario es altísimo, pero está encubierto. Y ahí mantener la funcionalidad y lograr que las personas mayores sean funcionales por más tiempo es, insisto, el corazón de la geriatría. Entonces tenemos que cambiar el switch un poquitito. Los que trabajamos en salud, el público, los pacientes, los futuros pacientes también en prepararse, ¿no es cierto?, para esta etapa de la vida en definitiva y llegar más fuerte, por decirlo así. Y hoy día no es solo un número, ¿no? Tú lo decías en la presentación, quiero vivir 90, 100 años y que no se transforme en un número para tomar una decisión en salud y un poco para proyectarse, ¿no? Sí, absolutamente. Y de hecho, cuando me decías hace un momento que esto también es importante desde la perspectiva de los pacientes, sin duda que lo es. Y la razón por la que es importante la perspectiva de los pacientes es porque muchas veces me pasa en el policlínico, cuando me va a ver una persona mayor y se enfrentan por primera vez a un geriatra, a veces no entienden exactamente el rol del geriatra. Y similar a cuando van a la consulta de otro especialista, esperan salir con una receta de un medicamento. Que digan qué hacer, ¿no? Claro, pero incluso el qué hacer muchas veces está vinculado a un fármaco. Entonces, uno muchas veces, por ejemplo, tiene una persona muy mayor, un paciente nonagenario con un deterioro cognitivo súper avanzado, donde la conversación con la familia es decirle, mire, en verdad, acá lo más importante para la salud de este paciente no es el examen súper sofisticado de última tecnología, no es el anticuerpo monoclonal, lo importante con este paciente es cuidarlo. O sea, si este paciente va a tener un problema en los meses siguientes, es porque se cae, es porque hace una lesión por presión, es porque hace una neumonía por aspiración, porque no es alimentado de manera correcta, y su manejo es de cuidados. Y esa perspectiva, cuando uno dice lo que de verdad ayuda a una persona es el cuidado, y eso no está escrito en una receta donde yo lo voy a comprar en una farmacia, eso genera una especie como de conflicto cultural, donde de alguna manera las personas tienen que ir aprendiendo qué es lo que van buscando. No, un cambio de paradigma absolutamente. Exactamente. Doctor, y a propósito de la charla, mencionamos primero lo de la funcionalidad y relacionándolo con el delirium que impacta negativamente la funcionalidad de nuestras personas mayores, ¿cómo podríamos definir o qué es el delirium? Súper. El delirium es un estatus clínico donde cambia la situación cognitiva de un paciente de manera aguda. En poco tiempo, en cosa de 1 o 2 días, los pacientes cambian bruscamente sus capacidades cognitivas. Y habitualmente este cambio cognitivo es el síntoma de que otro fenómeno, habitualmente inflamatorio o infeccioso, está ocurriendo en los pacientes. Y en ese sentido, el delirio muchas veces es una manifestación de una presentación atípica de una enfermedad tradicional, por ejemplo, una neumonía o una infección urinaria.
Y estos pacientes que tienen esta alteración cognitiva, en relación a esa alteración cognitiva, suman otros problemas en cascada. Son pacientes, por ejemplo, en quienes todas las actividades de rehabilitación que uno quisiera implementar son difíciles de implementar porque el paciente no está conectado, está inatento, está delirioso. Entonces, quiero hacerle kine y puedo hacer esa intervención, pero cuando vuelvo, tengo que partir de nuevo porque el paciente no está conectado conmigo. Son pacientes que muchas veces también tienen, dentro de esta desorientación y de esta confusión, tienen episodios donde están más agitados y requieren alguna medicación para evitar que ellos se lesionen o que lesionen a alguien más cerca. Pero esa medicación, al adormilarlos más, por ejemplo, altera procesos como la deglución y estos pacientes tienen más probabilidades de hacer neumonía en las semanas o meses siguientes después de un delirio. Entonces, este delirium, que parece ser un evento agudo y puntual, en verdad no lo es, sino que es la puerta de entrada de una serie de problemas que atentan contra la funcionalidad de los pacientes después. Y yo diría que lo más relevante del delirium es que hoy día tenemos evidencias científicas de muy alta calidad de que el delirium se puede prevenir. Más o menos un tercio de los casos de la incidencia de delirium dentro de un hospital puede ser prevenida con medidas de prevención no farmacológicas que hoy día en Chile, pero además en todo el mundo, son pobremente implementadas. Entonces, si uno tuviera que decir qué llamada uno debiera hacer como a la comunidad médica, es a tomar carta en el asunto, tomar cultura en relación a la prevención del delirium y de alguna manera buscar medidas para poder implementar en sus entornos locales medidas tanto para la detección como para la prevención del delirium. ¿Y en ese contexto el trabajo en equipo cobra importancia relevante? Muchísima, muchísima. Tanto desde la mirada inicial, cuando conversábamos en relación a la funcionalidad global de los pacientes, como en esta arista un poco más específica que es el delirium, el trabajo interdisciplinario es muy relevante. Los pacientes, para poder preservar su funcionalidad, a veces la funcionalidad tiene un carácter un poco abstracto, como que cuesta entenderlo. Yo la forma en que se los transmito a los pacientes es decirle, miren, en la práctica uno necesita una cabeza que funcione bien para tomar buenas decisiones y un cuerpo que se mueva de manera apropiada para poder ejecutarlas. Entonces, en la práctica usted necesita una buena estimulación cognitiva para su cerebro y ahí el mundo de los terapeutas ocupacionales son las superestrellas en términos de cómo ajustar las estimulaciones cognitivas. Muchas veces los pacientes también me dicen, doctor, leí en el diario que el sudoku es súper bueno para estimular la cabeza y la respuesta a eso es, pucha, depende. Si su papá era ingeniero de la NASA, hacer un sudoku de 3 números no es nada. Entonces, exactamente. O al revés, si a su papá, por ejemplo, le gustaba el campo, le gustaba plantar, lejos lo que más va a nutrir su cabeza es hacer actividades en esa línea. Entonces, cuando uno dice cómo yo de verdad encuentro la arista correcta para estimular cognitivamente al paciente, los terapeutas ocupacionales tienen muchísimas herramientas en ese nicho. Por otro lado, para estimular el cuerpo, los kinesiólogos tienen un rol súper importante. Moverse, masa muscular. Absolutamente. Y eso, lo realmente relevante es que en los últimos años ha ido apareciendo mucha literatura científica de alta calidad que nos muestra cómo entrenar bien a las personas mayores. Y eso es un conocimiento que es súper relevante. Habitualmente cuando uno le dice a una persona mayor, mire, yo como médico le voy a recomendar que haga ejercicio, la imagen mental que se desprende en su cerebro es que se imaginan trotando o se imaginan en una bicicleta. Exacto. Ese entrenamiento, que es de perfil aeróbico, se les prende en la cabeza no por casualidad, es porque sabemos que el entrenamiento aeróbico le hace muy bien a la salud cardiovascular. Y todo el mundo de la cardiología, desde los años 50, 60, ha hecho muchas estrategias para promover el entrenamiento físico desde el punto de vista de la salud cardiovascular, y está súper bien, y es por eso que está en el inconsciente de todas las personas que el ejercicio es aeróbico. Pero lo interesante es que en los últimos años hemos probado con muy buena calidad metodológica, esto lo usamos con ensayos clínicos randomizados de buena calidad, que el principal entrenamiento físico que mantiene la funcionalidad de los mayores es el entrenamiento de fuerza, principalmente de core y de piernas. Entonces, si uno dijera cuál es el ejercicio madre para una persona mayor, son las sentadillas o las prensas de pierna. Cuanto más fuertes sean esas masas musculares, más tiempo van a ser independientes. Y esa relación entre el entrenamiento de fuerza y la funcionalidad tampoco es tan abstracto. Tiene por un lado una cosa que es bien biomecánica, que obviamente que si yo tengo buenas masas musculares y mi paso es de buena calidad, típica pregunta que me hacen los pacientes, doctor, ¿tengo que cambiar mi tina por una ducha? Pucha, si mi pierna se levanta, no lo necesito.
Pero por otro lado, no hay que olvidarse que las grandes masas musculares del cuerpo están en el core y en las extremidades inferiores. De tal manera que cuando un paciente tiene entrenamiento de fuerza, se estabilizan una serie de parámetros metabólicos. Mejora el control glicémico, mejora el control de lípidos, mejora el control de presión arterial, porque la gran masa de mitocondrias que utilizan todo el metabolismo están en estas masas musculares, que si uno las activa, ordena también el control metabólico. Entonces, sabemos que ese entrenamiento físico de fuerza en las piernas tiene un impacto funcional, pero además tiene un rol en el control metabólico global de los pacientes. Súper. Muy interesante. Da para una larga conversación, pero espero que con esto nos vayamos geriatrizando, como ustedes nos dicen, y yo creo que lo han logrado hoy día. La convocatoria a esta reunión fue súper relevante, mucho interés por parte de los estudiantes y de los colegas también, así que muchas gracias al equipo de geriatría y a Felipe, nuestro invitado Muchas del día gracias de por hoy. venir, doctor. Apreciamos mucho el esfuerzo de haber venido y la interesante charla. Son temas que nosotros en geriatría vemos habitualmente, es un motivo habitual de interconsulta en el hospitalario, también en el policlínico. Ese tema igual yo quería mencionarlo Ambulatorio, en súper. el Sí. ambulatorio, porque nosotros desde el hospitalario nos llaman mucho porque el paciente está agitado o está muy somnoliento, pero nosotros promovemos mucho la alta precoz y de hecho los pacientes muchas veces egresan con delirio. Entonces, me gustaría que nos comentara un poco el impacto del delirio, no solo en el hospitalario, sino en el ambulatorio y el rol en el fondo de la rehabilitación. Perfecto, súper. Eso es una súper buena pregunta. Una de las cosas que está súper bien consolidada y bien sabida en el mundo del delirium es que no es necesario esperar a que el paciente se le pase el delirium en el intrahospitalario Exacto. para considerar el alta. La razón de eso es que la cinética con la cual se va pasando el delirium puede tomar semanas. O menos. Y sí, en algunos pacientes meses. Entonces, eso puede ser muy largo para esa espera. Y hay otro fenómeno que ocurre, y es que, de alguna manera, el medio ambiente alrededor del cual se mueve un cerebro y al cual está acostumbrado, se transforma también en un asistente, en el fondo. En la práctica, yo saber de memoria dónde está mi baño, dónde está mi cocina, la altura de mi cama, hay una serie de memoria que es muy propioceptiva, que no es una memoria consciente, pero que está ahí. Entonces, cuando una persona mayor, y en particular aquellos que tienen deterioro cognitivo, están en su ambiente, se logran conectar con una serie de funciones que no lo logran estando en un ambiente hospitalario donde hay un montón de restricciones que no les permiten. Es algo más rápido, ¿no? Exactamente. Entonces, muchas veces estas altas precoces en pacientes que tienen delirium permiten de alguna manera conectarlos con este ambiente más conocido y lejos. Lo que nosotros vemos con más frecuencia es que los pacientes se conectan una vez que están en la casa y que el delirium tiende a efervecer más rápido. Por supuesto que esto hay que hacerlo siempre en un entorno de seguridad, una familia que esté bien educada, que esté bien preparado, que si eventualmente requieren un SOS o tengan a quien acudir eventualmente ante una pregunta, puedan hacerlo, pero de todas maneras, si uno dijera cuál es la regla como general, no la para todo, es que si uno pudiera promover una alta precoz en este tipo de pacientes, uno lo promovería. Y me imagino también, Isabel, que estos equipos multidisciplinarios, el desafío ahora es trasladarlo al ambulatorio, o sea, seguir con el terapeuta, con el kinesiólogo, con el geriatra idealmente, que son desafíos que tenemos como salud y como salud sistema, pública hoy día. exactamente, una deuda con nuestros pacientes, pero estamos trabajando. Eso, muy bien, queda mucha tarea por delante. Gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy y cerramos con un aplauso.